¿Cómo están? Qué bueno, qué rico poder estar aquí nuevamente. Me siento con ese nerviosismo, esos nervios que son buenos, esos nervios que te dicen como, te importa esto. En verdad es algo que quiero que nunca se pierda. Cada vez que me pidan compartir, gracias hermano, después va a cobrar sentido esto. Que cada vez que me pidan compartir, que no se me vaya ese nerviosismo, porque quiere decir que tengo temor del Señor y temor de lo que vaya a compartir el día de hoy. Así que, amén, gracias por esa oración. Bueno, para los que no me conocen, que creo que son casi la mayoría que me conocen, pero igual me voy a presentar. Me llamo Juan Pablo Seguel, llevo ya aproximadamente 5 años en esta iglesia. Me voy a casar con esa hermosa mujer que está ahí en primera fila. Ya nos queda casi un mes y una semanita más o menos para poder casarnos, así que en verdad estamos muy, muy nerviosos y expectantes de lo que el Señor va a hacer con nuestra vida. Y la palabra que les quiero compartir el día de hoy es, yo sé que al principio cuando uno lee este versículo, igual es como chocante, porque hay una palabra en particular que a mí siempre que lo leía me llamaba mucho la atención. Y esa palabra de bastardo, ¿cierto? Que suena casi ofensiva, suena casi un insulto, ¿cierto? Pero me van a entender que dentro del contexto de la prédica y de lo que les voy a compartir, tiene un significado bastante potente en la vida de los cristianos, en nuestra vida. Y espero que al final de esta prédica todos quedemos motivados para querer recibir la disciplina del Señor. Si le tuviera que dar un título a esta prédica, bueno, una frase, porque título en verdad no traté de resumirlo, el pastor me preguntó, me dijo, resúmemela en una frase. No pude, tuve que ser dos, pero el amor de Dios es para todo el mundo, pero la disciplina es solamente para sus hijos. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Así que, amén, pues, que el Señor sea hablando a través de mí, si es mi última prédica, amén. Si mandan correos de reclamo, mándenlo a comunicación@latrinidad.cl, porque lo administro yo para eliminar el correo. No, pero que sea lo que el Señor quiera, amén. Bueno, partimos leyendo acerca de la gracia y el amor del Señor, ¿cierto? Juan 3:16, pasaje que a uno le enseñan en la escuela dominical, te lo enseñan cuando eres chico, es un pasaje central de la Biblia que curiosamente fue de los últimos que se escribió, porque recordemos que Juan fue de los últimos apóstoles que quedó en vida, pero es uno de los pasajes más importantes que hay, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Pero a mí me encanta el 17, porque le da un sentido tan precioso. Porque dice, y no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que nosotros seamos salvos por medio de él. Y eso es precioso, ¿saben por qué? Porque ratifica la idea de que no teníamos cómo ser salvos por ninguna manera. Nosotros por nuestras propias fuerzas no teníamos cómo alcanzar la salvación. Nosotros, si hubiera sido por la nuestra, quizás seguiríamos sacrificando corderos de manera imperfecta, como dice la palabra. Quizás seguiríamos siendo, cada vez que toquemos a un muerto expulsado de la ciudad. ¿Se imaginan cómo sería hoy en día eso? En medio de un funeral, chuta, toqué a la persona, ya, me tengo que ir afuera porque estoy inmundo. Pero gracias a Dios, hoy en día no es así, sino que esa cruz nos trajo libertad. Y la obediencia de Jesús fue la clave para que tú y yo hoy en día podamos ser salvos, podamos estar aquí parados, podamos hablarle de manera directa a Dios sin caer muertos, que podamos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, habitando en nosotros, que seamos un diseño completamente nuevo. Y yo sé que esto de repente, por escucharlo 1, 2, 3, 4 veces, como que pierde un poco el sentido. Como que no lo procesamos, como que estamos en automático, ¿cierto? No, si este pasaje ya me lo sé. No, si esta prédica ya la escuché. Ah, es que este versículo lo vi en un reel que me lo mandó un amigo. Ah, sí, es que esto ya lo había escuchado. Pero quiero que se pongan a pensar un segundo en eso. En que si estás aquí, es porque Jesús te dejó entrar. Es porque Él hizo algo.
Él fue obediente, Él fue a morir a esa cruz por cada uno de los que estamos acá. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. En Romanos 5, del 10 al 12, nosotros literalmente éramos personas que no tenían cómo hacer las paces con Él. Por nuestra propia fuerza, no podíamos hacerlo. A tal punto que Él nos consideraba sus enemigos. Imagínate eso, en medio de una guerra. En medio de una guerra entre dos pueblos. Él tomó la iniciativa de enviar a una persona para detener esa guerra, para traer la paz. Él fue el que inició esta conversación. Y nosotros constantemente somos los que estamos respondiendo. Y eso es algo que, sobre todo hoy día, recordando el Domingo de Ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, antes de ser menospreciado, antes de ser humillado, antes de ser golpeado, torturado por cada uno de nosotros, creo que es algo que valía la pena mencionar, que valía la pena recordar. Y hay veces en que tampoco lo dimensionamos al 100%, ¿cierto? Se nos olvida. Pero espero que este pequeño recordatorio pueda hacer un poquito la diferencia y recordemos siempre lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Bueno, y también en el mismo Romanos, ¿cierto? Hay un pasaje bastante conocido que creo que todos sabemos que es acerca de la adopción, ¿cierto? Él nos adoptó. O sea que ya, pasamos de un periodo en que éramos enemigos, ¿cierto? Ya, estábamos enemistados con Él, no podíamos hacer nada. Y después Él envía a su Hijo, hay paz, hay amistad, bacán, buena onda. Pero no solo eso, sino que Él dio un paso más allá. Y dijo, es que ahora no solamente van a ser mis amigos, sino que ahora van a ser mis hijos. Entonces nos tomó y nos adoptó. Y tú y yo ahora somos hijos del Rey de Reyes, del Rey del Universo. Entonces, literalmente pasamos de un estatus de ser personas que Dios no podía estar cerca de nosotros a habitar adentro de nosotros. Él está aquí en medio de tu corazón, Él está dentro tuyo. Si tú puedes adorar, si tú puedes levantar las manos, si tú puedes sentir esa unción tan poderosa en medio de la palabra, en medio de la adoración, es su espíritu reaccionando adentro tuyo. Y si hubiera aquí en este momento un profeta del Antiguo Testamento, créeme que te diría cómo se siente, qué se siente, qué se siente que el Dios que creó todo el universo esté adentro de ti. Porque ellos, por mucho que el Señor viniera a llenarlos 1, 2, 3, 4 veces, no podían tener esa unción adentro de ellos. Moisés no podía tener lo que tú tenías. Ni Abraham, ni Isaac, Jacob, ninguno de los padres de la fe podía sentir lo que tú sientes aquí al levantar las manos en medio de la iglesia. Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Entonces, esto es algo tremendo. Nosotros, los enemigos de Dios, hoy en día podemos caminar con el Señor adentro de nuestro corazón. Y si eso no es algo que te rompe la cabeza, entonces no sé qué te la puede romper, hermano. Pero a mí es algo que me conmueve en lo profundo del corazón. Y mientras estaba preparando este pasaje, yo decía, Señor, sí, sigue hablando, Señor. Yo seguía escribiendo, tomando nota. Porque yo pensaba que el Señor me estaba hablando acerca de la gracia. Y sí, hay gracia, la gracia es preciosa, es maravillosa. Pero el Señor no me estaba hablando solamente de la gracia. El Señor quería ir un paso más allá, como siempre Él hace. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Estoy muy enredado? ¿No? Ya, amén, gracias. Ahora, somos adoptados, somos hijos, somos coherederos. Todo lo que el Padre hizo, todo lo que Jesucristo alcanzó por medio de su muerte, ahora es parte nuestra, ¿cierto? ¿Por qué eso significa ser herederos? Que ahora podemos heredar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que hasta ahí todos hemos estado escuchando prédicas acerca de la gracia, la adopción, ser hijos, ¿cierto? Yo creo que estamos más que predicados acerca de eso. Y ahora viene la parte dura. La parte que a veces a uno no le gusta predicar, la parte que a veces a uno no le gusta escuchar. Pero déjame decirte que primero que todo,
esta prédica el Señor me la confrontó a mi vida y me la sigue confrontando el día de hoy porque no es algo que yo tenga superado, sino que es algo que me cuesta todavía poder mirar al día de hoy. Pero primero necesito darte un poco de contexto. Todos conocen el libro de Hebreos, ¿cierto? Levante la mano quien lo conoce. Ya, ¿quién ha leído Hebreos? Ya, muy bien. Para los que no lo conocen o no lo han leído, y ahora necesito ponerme este gorrito en la cabeza. Hebreos es un libro lleno de teorías conspirativas. ¿Por qué? Porque es un libro que nadie sabe quién lo escribió. No sé si sabían eso. Tú, si vas a una Biblia de estudio, puedes meterte a Génesis, imagínense, Génesis, un libro que habla de cómo Dios creó el universo y se sabe quién lo escribió. Se sabe que por tradición oral fue Moisés, ¿cierto? Ya, si se van a Hebreos, no hay nadie sabe quién lo escribió. De hecho, uno de los primeros padres de la fe, después de que se fundó la iglesia de Jerusalén, unos cuantos siglos después, dijo, solamente Dios sabe quién escribió Hebreos. Nuestro pastor tiene una teoría muy personal, no se la roben ya porque es de él, pero que fue Bernabé. Él cree que fue Bernabé. Siempre nos comenta eso, nunca se me va a olvidar. Otros dicen que puede haber sido Pablo, pero por la forma de escritura, no. Pero es un libro misterioso. ¿Por qué? Porque es el único libro que agarra un personaje del Antiguo Testamento que nadie conocía y lo trae al Nuevo. Melquisedec. Gracias, Hernán. ¿Estudiante del CEP? Y él dice que de tal manera como Melquisedec en su momento era sumo sacerdote, Jesús viene a ser la misma figura dentro del Nuevo Testamento. Una figura tan importante que era sacerdote y fue ofrenda al mismo tiempo. Una perspectiva de Jesús que no se conocía hasta ese momento. Lean los evangelios, ninguno de ellos hace mención a esto tan bien como lo hace el autor desconocido de Hebreos. Ya, ese es el paréntesis de Hebreos. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención de este libro? Hebreos 12. Este pasaje nos habla acerca de el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz desde el punto de vista de la obediencia. Y él lo que está diciendo es que, puedes leerlo después completo, es un capítulo muy lindo y muy confrontacional. Dice que Jesús menospreció la vergüenza, menospreció todo sentimiento por ir y hacer la voluntad del Padre, de morir en esa cruz. Parte muy tranquilo, de verdad parte muy tranquilo, hablando acerca del sacrificio de Jesús y cómo Él fue el sacerdote perfecto en obediencia para poder alcanzar el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Pero luego hace una comparación acerca de los hijos. Y que esto es algo que a mí me rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque dice que la disciplina que Dios tiene que ejercer en nuestra vida es necesaria para que nosotros seamos sus hijos. Y esa disciplina no es algo que sea agradable siempre. Yo no soy padre, espero serlo en un periodo de corto mediano, ¿no? Quizás no tan largo, tampoco tan corto. Pero me imagino que cuando un papá ve a su hijo que está haciendo algo malo, obviamente le sale naturalmente ese deseo de corregir, ¿cierto? Y pueden preguntarle a los papás que están acá, a sus papás. Ese deseo viene de un deseo de amor, de querer lo mejor para él. De querer convertirlo en una mejor persona, de querer que pueda alcanzar valores, pueda alcanzar metas, pueda alcanzar sueños, ¿cierto? Nadie disciplina a su hijo, y debería ser así, hay ejemplos que no son los correctos, pero nadie lo disciplina por querer hacerle daño. Uno lo disciplina por querer lo mejor para él, ¿cierto? Bueno, aquí al final de este pasaje, el autor de Hebreos dice que nosotros somos disciplinados para ser partícipes
de su santidad. Entonces, la corrección que el Señor está haciendo en nuestra vida y que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros es para que nosotros podamos ser participantes de la santidad de Dios en nuestra vida. Y ahora, ¿cuál es el problema? Yo les voy a poner mi vida de ejemplo, ¿ya? Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Entonces yo me crié gran parte de mi vida con un papá muy, muy ausente. Yo de repente a mi viejo lo veía una vez cada 3 meses. Hubo un año que lo vi 2 veces al año, en verdad muy, muy poco. Y producto de este divorcio, mi mamá entró en una depresión muy, muy fuerte, de la cual no se pudo recuperar en mucho tiempo. Yo diría que hasta el día de hoy le cuesta hablar un poco de este tema. Entonces, prácticamente la disciplina en mi vida no estaba muy presente, que digamos. Había preocupación, había cariño, había amor. Sí, mi vieja es una persona increíble. Yo la amo con todo mi corazón. Yo siempre digo que es una mezcla entre Blancanieves y el duende enojón, porque es muy enojona, pero es muy amable con los animales. En verdad la amo, la Monse la conoce y se mata la risa, porque es verdad. Una vez estábamos en el patio y mi vieja es seca para dejar pocillitos de agua en todos lados, para los animalitos, para lo que sea. Estábamos en el patio y yo le digo, mamá, ¿y este pocillo de agua? Es para los caracoles. Ya. Y ese otro es para las abejas. Y yo le digo, pero mamá, si vienen a tomar pura chaqueta amarilla, es un ser vivo, Juan Pablo, me dijo. Ok, mamá, ok. Entonces ella en verdad trató de hacerlo mejor con las herramientas que pudo. Y lo agradezco infinitamente, porque gracias a ella conocí el Evangelio, conocí el amor de Dios, pero obviamente, como todo ser humano, fue una persona que no es perfecta, que tuvo ciertas carencias, y en mi vida sí me faltó, reconozco yo, una visión correcta muchas veces de la disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va creciendo, empieza a ver la disciplina como un castigo. Y cuando tú lees este pasaje de que Dios ama a los que disciplina, tú decís, chuta, el Señor me va a pasar castigando. El Señor quiere lo peor para mí, al Señor no le gusta como soy, el Señor me quiere cambiar por completo, la ley es algo que va en contra de nuestro corazón, es que no, es que yo quiero hacerla a mi manera, y empieza esta pelea interna en tu corazón con el Señor. Y es algo que el Señor me mostraba y me decía, Juan Pablo, lo que pasa es que tú no sabes recibir disciplina, no sabes ser disciplinado, porque tienes tan asociada la disciplina con el castigo que tienes una distorsión de mi imagen en tu cabeza. Y me acuerdo que cuando el Señor me confrontó con esto fue heavy, porque yo decía, Señor, pero si está la gracia, buena onda, ya me manda algún condoro quizás, pero pucha, igual me amáis. Y sí, pero el Señor nos ama tanto que no quiere que quedemos iguales. Y eso es algo tremendo, porque muchas veces nos confronta de tal manera. Y me ha pasado muchas veces que el Señor me quiere hablar de algo y yo, chao Señor, nos vemos, y hago el escapismo, ¿cierto? No sé si ustedes serán igual que yo, pero como que me doy la vuelta, como que me hago el leso, mejor trabajemos esta otra cosa acá que es más cómoda, ¿cierto? Pero el Señor me está diciendo, Juan Pablo, es que yo quiero trabajar eso en tu vida, eso en tu vida, eso en tu vida. Y ¿todos aquí vieron el Festival de Viña? ¿Trataron de verlo? Los humoristas, ¿no? Ya. Yo me parezco mucho a ese chiste que contó Luis Slimming. Yo leo harto la Biblia por Reels. Entonces estaba viendo mis Reels canuto y de repente me topé con uno y dije, el Señor me lo mandó, sí o sí. El Señor me lo mandó. No fue la Monse, no. De repente ella me manda Reels. No, me apareció en el algoritmo. Y decía, igual es fuerte lo que voy a decir, ¿ya? Pero quiero que lo miremos con altura de mira. Decía, el verdadero arrepentimiento no es pasar adelante y llorar. Es cuando venga el pecado, comportarte de otra manera.
Y eso me provocó en mi corazón ese palo santo que tiene el Señor y como que te llega a dar escalofrío y tú decís, amén, Señor. Y el Señor me decía, la disciplina en tu vida va a provocar que cuando venga de nuevo esa actitud, esa situación, tú vas a actuar de manera diferente. Pero ustedes me han hablado, me han escuchado en otras prédicas, ¿cierto? Decir que el Señor, me han escuchado en otras prédicas, como si hubiera predicado mucho. Los que no se han perdido mis otras dos prédicas van a saber que yo he dicho anteriormente esta frase, que uno pone el 10% y el Señor hace el otro 90%. Lo he dicho otras veces. Pero el Señor ahora me confrontaba y me decía, la disciplina y la corrección son para que tú pongas tu 100% en no pecar. ¿Por qué? Porque el Señor nos corrige en medio de la prueba, pero la prueba cada uno la tiene que pasar de manera solita por medio de la dificultad. Y yo no sé qué será lo que tú tienes que enfrentar, qué será lo que tú tienes que pasar. Eso es algo personal entre el Señor y tú, pero sí te puedo decir que necesitas cambiar tu perspectiva de la disciplina por esta perspectiva de amor. Porque Dios no quiere que nos quedemos iguales. Dios no quiere que seamos personas que nos quedemos en medio de la comodidad, sino que quiere estirarnos más allá. Y yo sé que puede que dentro de la prédica suene muy lindo, en verdad esto suena muy bonito, es fácil predicarlo, pero lo difícil es ponerlo en práctica. Lo difícil es cuando en medio de la situación uno tiene que poner la otra mejilla, uno tiene que dejar que le roben la capa, uno tiene que negarse a uno mismo. De manera práctica, apretar los dientes y tratar de no decir lo que queréis decir. Tratar de actuar de otra manera, de como debería haber actuado. Y yo no digo que el Señor no te ayude, a mí el Señor muchas veces me ha ayudado en medio de situaciones. En medio de asalto, me acuerdo que un compadre me robó un celular en un paradero como a las 12 de la noche, terminé orando por él, no era lo que hubiera querido. Mi hermano me dijo que le hubierais pegado un combo en el nombre de Jesús, pero no era la idea tampoco, sino que en verdad es tratar de actuar diferente, es ser contracultural. Y esto es algo que el Señor me ha confrontado mucho hoy en día, porque naturalmente nuestros deseos, nuestro ser se quiere comportar de otra manera. Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. No es un trabalenguas tan difícil, porque todos hemos estado en esa situación, de decir, ¿saben que en verdad me encantaría que cuando me están tratando mal en la pega, me saliera lo canuto? Pero no me sale lo canuto, ¿cierto? Sale cualquier otra cosa. Salen los huevos. Entonces, al final, esta es una actitud que tenemos que adoptar de manera consciente para poder crecer como cristianos. Y como les digo, yo sé que esto no es algo tan fácil. Predicarlo aquí quizá en 20 minutos puede que resulte una predica expositiva muy linda, pero no me gustaría que se quedaran solamente con una predica, sino que me gustaría que en verdad pudieran considerar que la próxima vez que venga una situación difícil puedan actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Y también el autor de Hebreos, dentro de ese pasaje, nos sigue mencionando acerca de que nuestro cambio y nuestra actitud debe ser la de querer ser disciplinados, la de querer recibir disciplina. Santiago también lo menciona. Gócense en medio de la prueba. Pero pucha que cuesta. Pucha que es difícil. Y quizás la prueba está en perdonar a un familiar. Quizás la prueba está en hablarle de nuevo al Señor. Porque muchas veces yo pasé periodos de mi vida enojado con Dios porque no sabía lo que estaba pasando y quería saberlo y exigiendo respuestas, no las encontraba con Dios, solamente encontraba silencio de su parte. Quizás perdiste a alguien cercano, quizás te enojaste con alguien, quizás sufriste algún tipo de abuso,
Quizás son situaciones que no tenías que pasar. Pero déjame decirte que el Señor también en medio de eso puede tener misericordia y puede enviar a su Espíritu para transformar eso para una situación de bien. Y tu historia yo sé que es tan personal que muchas veces quizás no la quieres compartir. Y está bien, no te voy a hacer compartirla el día de hoy tampoco. Pero sí me gustaría que pudiéramos tener un tiempito de reflexión para poder pensar, ya sea si es que tú tuviste, al igual que yo, una figura paterna o materna que te dañó tanto, que la disciplina para ti es algo malo, o si es que quieres entregarla al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Esta situación necesito que tú intervengas. Así que, por favor, por un minutito, si pueden cerrar sus ojitos. Yo voy a hacer esta pequeña oración por todos. Voy a seguir compartiendo después un poquito más, pero quiero que podamos tener este tiempo de reflexión. Yo no sé cómo llegaste tú en esta noche. Solo el Señor sabe. Pero también sé que no estás solo en medio de este proceso. El Señor está ahí contigo. Papito, gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando hoy en medio de sus corazones. Padre, sé tú tocando los corazones de cada uno de ellos. Sé tú abrazando, sé tú confortando, sé tú consolando en medio de cualquier situación difícil, papito. Y Padre, oro, si hay cualquier persona que haya llegado hoy con un problema más grande que quizás lo que ella puede o él puede cargar, te pido, papito, que le demuestres que tú eres mucho más grande que ese problema. Que para ti lo difícil es fácil, Señor. Que tú puedes resolver lo imposible. Y que para ti, Jesús, no hay nada que tú no puedas hacer. Así que gracias, papá. Gracias por este tiempo. En tu precioso nombre, Jesús, gracias. Amén. No ha terminado todavía. Gracias por esa oración, gracias por acompañarme. Y mis hermanos, los quiero dejar con esta última pequeña reflexión antes de que podamos tener nuevamente nuestro tiempo de adoración. De hecho, Mati, si quieres, puedes pasar también, ¿sí? Si quieres, no. Y es que no solamente el Señor me llamaba a meditar, reflexionar, a orar, a entregar, sino que Él me decía, quiero un cambio de actitud, como les dije. Y el Señor me llevó a leer Filipenses 2, del 12 al 13, que se los voy a leer a continuación. Que es un versículo que me acuerdo que una vez lo conversamos con el Mati. El Mati antes me discipulaba, así que me acuerdo que una vez lo conversamos. Y dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y yo sé que todos hemos escuchado este versículo, ¿cierto? No, es que el Señor va a poner el querer como el hacer. Y siempre como que lo acompañamos de cualquier otra cosa. Pero el Señor me decía, quiero que seas tan intencional con tu salvación como lo eres con otras cosas. Y eso es una actitud activa que tenemos que tener, mis hermanos. Y yo no estoy diciendo, no, es que la salvación se pierde, no, es que en verdad
el Señor tiene algunos escogidos y otras no. No quiero entrar en ese debate, no lo vamos a resolver ahora, sino después le pueden preguntar a Hernán o a Max. Lo que sí les quiero decir es que esta es una actitud. Cuiden su salvación como si, con ese temor y ese temblor. Y qué diferente sería si es que nosotros cada día tuviéramos de repente esa actitud. ¿Y por qué se los digo? Porque hay veces en que la gracia para mí ha sido un impedimento para alcanzar la santidad, siendo que la gracia debería ser el trampolín hacia la santidad. Y si es que en algún momento sientes tú que te está costando, que es difícil, me gustaría que pudiéramos tener un tiempito de ministración. No somos tantos los que estamos disponibles para orar. Algo vamos a hacer, estoy seguro. Yo también me voy a poner aquí para acompañar la oración. Pero si es que tú necesitas oración en esta noche, por favor, pasa aquí adelante. Ya sea por cualquiera de los temas que estamos hablando. Y si es que no quieres pasar, porque quizás te da vergüenza, porque quizás encuentras que todavía sigues lo suficientemente enojado con Dios como para querer dar un paso adelante, entonces ten una conversación en tu silla con Él. Pero no salgas de este lugar de la misma manera que entraste por esa puerta. ¿Amén? Amén, hermanos. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias, papito, porque esa cruz inició un proceso de transformación en nuestra vida. Gracias, Padre, porque la santidad es alcanzable, porque tú colocaste el estándar. Y como dice Hebreos, tú fuiste un sumo sacerdote que entendió todas nuestras debilidades, que padeció todo lo que nosotros padecemos en carne propia. Y tú lograste pasarlo todo por completo. Señor, queremos ser partícipes de tu santidad. Así que ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a tener otra actitud, a dar otra respuesta. Señor, ayúdanos a alcanzar ese estándar. Y Padre, por sobre todo, ayúdanos a entender que tu amor también es disciplina. Que tú corriges a quien amas y que tú no quieres que nos quedemos igual. Papito, así como un día viniste a mi vida a decirme, hijo, te amo, pero tengo que corregirte. Ven tu papito quizás a hablarle a otros que estén aquí en este lugar y a entender que tu amor es tan grande que quieres algo mucho mejor para nosotros. Que quieres y que puedes transformarnos, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia. Y papito, estoy seguro que testimonios van a salir por medio de lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias, papá, y llévanos más profundo en tu corazón. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Yo quiero ser